16 horas con 12 minutos en todo el territorio nacional. De esta manera ya arrancamos su programa Reporteros en el Mundo por Radio Atlántica FM 88.9. Saludos a esa gente que está siguiéndonos en la frecuencia de la radio, también a aquellas personas que ya se están integrando a las redes sociales, especialmente a Facebook. Un saludo para ellos y decirles que pueden participar diariamente en este programa radial. Vamos a invitarlos también a participar mediante nuestra línea telefónica, el 333-9922 y el WhatsApp 765-066-66. Buenas tardes, doctor Alfredo Saucedo. Muy buenas tardes, Virginia, y buenas tardes a toda la gente que ya está en la sintonía de la radio. Y ya estamos listos con nuestro invitado. Así Adelante. Es que nos vamos directamente hasta los Estados Unidos para saludar y dar la bienvenida al doctor Carlos Sánchez Berzaín, con el que vamos a conversar temas muy importantes el día de hoy y en el cual ustedes pueden participar. Doctor Carlos Sánchez Berzaín, una vez más, bienvenido a la Radio Atlántica y muy buenas tardes. Mucho gusto, un saludo para Radio Atlántica, para toda su importante audiencia. Y para ustedes, Virginia y Alfredo, muchas gracias por la invitación. Doctor, entrando en materia, porque es un tema muy importante el que vamos a hablar hoy. En una anterior entrevista con usted habíamos conversado de pasadita el tema de la propuesta que usted tiene para una Bolivia federal. Quisiéramos que empecemos por ahí. Coméntenos cuál es la propuesta en sí de Carlos Sánchez Berzaín para que Bolivia pase de ser un estado como lo es hoy, unitario, con autonomías, y pase ya a una república federal. Bueno, el tema es que esta es la consecuencia de la necesidad de volver a la república. En su anterior programa hemos hablado de que para salir de la dictadura, Bolivia tiene que reconocer la vigencia de su constitución de 1967 y 94, reponer la vigencia de la República de Bolivia, porque hoy día, lamentablemente, en Bolivia vivimos un periodo muy crítico en el cual ha salido el dictador, la dictadura continúa y el dictador está de vuelta. Entonces necesitamos derrotar a la dictadura, y la manera de derrotar a la dictadura es restaurar el Estado de Derecho, y eso se hace con la Constitución del 67-94. Cuando yo hago este análisis, hace aproximadamente 2 años, escribo un ensayo que se llama Después de la dictadura en Bolivia, República Federal y Parlamentarista. O sea, mirando el día después de derrotar a la dictadura, Bolivia tiene que avanzar hacia el futuro que le corresponde. Y las características del régimen dictatorial de Evo Morales, analizadas durante esos casi 14 años de oprobio, han sido las características del centralismo, han sido las características del estatismo, han sido las características de la concentración de todo el poder para abusar del poder, para establecer la dictadura y para realizar, proteger corrupción y construir un narcoestado. Entonces, cesada la dictadura, el futuro de Bolivia es posible en una república federal y parlamentarista. ¿Qué quiere decir esto? Primero, república. La república es diferente al Estado. La república es un gobierno, es un sistema de organización en el cual la organización política y social está basada en el Estado de Derecho, en el respeto de la libertad, en el hecho de que el poder radica en el pueblo y es delegado temporalmente a través de las elecciones a funcionarios electos que tienen obligación de rendición de cuentas cuando termina su periodo. O sea, un presidente de la República es el funcionario más importante del Poder Ejecutivo, elegido por un tiempo determinado y con obligación de rendición de cuentas. No es una persona que se va a quedar a perpetuar allá. O sea, la estructura republicana es fundamental. Ahora, en esa estructura republicana se puede ser centralista, se puede ser unitarista o se puede ser federal. El federalismo es el siguiente paso que necesita Bolivia después de que avanzamos en la década del 90 con la participación popular, después de que avanzamos con la descentralización y después de que Bolivia llegó a las autonomías. Todo eso está corto porque el federalismo es la regla básica
de que los departamentos del país, las comunidades que tienen características propias en el oriente, en el occidente, en los valles, en el Chaco, en lo que es la geografía boliviana, puedan llevar adelante gestión política y económica en la regla de autoridad con responsabilidad. El equilibrio entre la autoridad y la responsabilidad es el secreto, cosa que no sucede en un gobierno unitario y centralista, porque la autoridad está en la sede de gobierno y la responsabilidad y las desgracias están en el resto del país. Porque la generación de riquezas están en departamentos como por ejemplo Potosí, Santa Cruz y otros departamentos, y el gasto está concentrado en departamentos que producen mucho menos. O sea, la organización del Estado federal es una organización de equilibrio, de justicia, que permite un poco de separación de lo que es la autoridad política, pero que al propio tiempo está generando unidad. Es la manera de dar libertad para poder unir el país, porque la manera como el país en algún momento puede explotar es manteniendo el unitarismo y manteniendo el centralismo, porque eso ya es una señal de abuso insostenible. El federalismo es el mecanismo de organización que con una simple reforma parcial de la Constitución, en el marco de la Constitución de 1967-94, se puede hacer. Se establece un sistema federal, los departamentos pueden mantener su nombre de departamentos, y hay los gobernadores, lo único que se cambian son las reglas de la autoridad y el poder político, estableciendo que el gobierno federal, el gobierno que antes era el gobierno central, el gobierno federal va a tener las responsabilidades de seguridad internacional, relaciones internacionales, defensa y el tema de la educación, que es vital para la unidad nacional. El resto de las tareas tienen que ser tareas estatales, tienen que ser tareas departamentales, y hay países, los países más prósperos son precisamente países federales. Estados Unidos, Brasil, México en la región, la Argentina tiene un federalismo que no se practica mucho, pero es federal, y el sistema federal es la solución. Pero además del sistema federal, por la naturaleza de la cultura política que tenemos en nuestro país, que es básicamente latinoamericana, con toda la esencia nacional de lo que es el mestizaje que da lugar a la nación boliviana, necesitamos avanzar en el sistema parlamentario. ¿Qué pasa con el sistema presidencialista actual? El sistema presidencialista está hecho para el juego entre pocos partidos políticos. Y en Bolivia, y con el avance de la tecnología y el avance de la sociedad, hay multiplicidad de partidos políticos, siempre lo han habido. El presidencialismo funciona con 2, 3 partidos políticos. El parlamentarismo está hecho para la pluralidad, porque en el parlamentarismo, a diferencia del presidencialismo, se tiene un jefe de Estado y se tiene un jefe de gobierno. En cambio, en el presidencialismo, el presidente es el jefe de Estado y es el jefe de gobierno. Y el jefe de gobierno del sistema parlamentario, que bien se puede llamar presidente, primer ministro, premier, son sistemas parlamentarios muy exitosos, la Gran Bretaña, pero para ponerlo en términos de nuestra cultura, España, Italia, son sistemas parlamentaristas muy eficientes. Lo que se hace es escoger representantes en el Parlamento, y el Parlamento es el que con mayoría establece la constitución del gobierno, con un presidente, y el día que ese presidente deja de tener la mayoría parlamentaria, deja de ser presidente. Y el día que tiene ese respaldo por mucho tiempo, queda como presidente. Hay igual elecciones periódicas cada 4 o 5 años, 5 años en el caso de nuestro país, y si se mantiene esa mayoría, se mantiene el presidente o primer ministro, como queramos llamarlo. ¿Cuál es la diferencia fundamental? La diferencia fundamental se llama estabilidad, se llama mayor capacidad de gobernancia. ¿Por qué? Porque en el sistema presidencial, cuando un presidente es malo y se lo saca, es golpe de Estado, porque tiene un mandato de 5 años. Para un presidente malo, 5 años es mucho en el sistema presidencialista. Y cuando el presidente es bueno, 5 años es poco. Y viene esta cosa que ha sido la base de la dictadura de Evo Morales,
que ha tenido que violentar, falsificar la constitución política, generar la intervención externa, destrozar la República de Bolivia y suplantarla por un Estado plurinacional de corte castrochavista. ¿Para qué? Para prorrogarse en el poder. En el sistema parlamentarista, si el presidente es bueno y mantiene la mayoría después de las elecciones generales en el Parlamento, puede quedarse varios periodos. Está el gran ejemplo, por ejemplo, de Berlusconi en Italia. Ha sido 20 años jefe del gobierno. Y no ha sido un dictador, porque el rato que se le acabó la mayoría se fue. El sistema parlamentario tiene eso. En los últimos tiempos, el año pasado, han habido cerca de 14 cambios de gobierno en Italia y nadie se ha dado cuenta. La economía no se ha afectado, no ha habido crisis social, no hay confrontaciones, no hay masacres, no hay nada, porque está funcionando el sistema de balance, que es el sistema parlamentarista, en el cual los partidos políticos, que pueden ser decenas de partidos políticos, hay partidos políticos que tienen 1 o 2 representantes, forman la mayoría y esa mayoría genera la estabilidad o la inestabilidad del gobierno, que deja de afectar a la economía, que deja de afectar a la vida de la gente y que lleva la política a un ámbito mucho más organizado. Quiero darles un antecedente importante que los bolivianos tenemos que recordar. Cuando hicimos la participación popular en el gobierno del 93 al 97, teníamos ya todo listo para que en la reforma del año 94 introduzcamos el parlamentarismo. Pero en la discusión y en los consensos que se hicieron, llegamos a la conclusión, porque había muchas reticencias, sobre todo de la clase política, que había que esperar un poco. Y lo que hicimos fue poner el sistema parlamentarista a la reforma vital que se realizó en ese gobierno, que es la participación popular. La participación popular introduce en Bolivia el sistema parlamentario. Todos los municipios de Bolivia funcionan bajo el sistema parlamentario. Eso es parlamentarismo. O sea, en Bolivia existe una gran experiencia desde el año 94 en adelante de lo que es el ejercicio del parlamentarismo en política. Al principio fue una cosa medio convulsiva. Los primeros años cambiaban alcaldes cada 3 meses, cada 6 meses, el presidente del consejo lo volteaba al alcalde, etcétera, pero después se estabilizó y hoy día los gobiernos municipales con la participación popular, gobiernos parlamentarios, son un ejemplo de participación, de estabilidad y de manejo político. O sea, los conflictos que antes habían, porque habían en la década del 80, principios de los 90, desestabilización de alcaldes, golpes locales, juicios, y se han acabado y están manejados dentro de la confrontación política que tiene que haber por un sistema parlamentario que ya existe en Bolivia con cerca de 20 años de experiencia. O sea que la propuesta es Bolivia, República Federal y Parlamentaria o República Parlamentaria Federal después de la dictadura. Ahora, lo que hay que hacer para llegar a esto es terminar de sacar la dictadura y ahí estamos enfangados porque el dictador está de regreso y la dictadura está intacta, funcionando. Tan está funcionando la dictadura que el Tribunal Supremo Electoral acaba de decir que el MAS no puede ser inhabilitado cuando es el instrumento de todos los crímenes que se han visto infraganti y en vivo y en directo en las elecciones del 20 de octubre en adelante. Doctor, es muy interesante su propuesta y déjeme decirle que hasta necesaria, creo que para Bolivia, por supuesto, es una propuesta muy estructurada, renovadora de las estructuras del país. Pero yo quiero preguntarle, esto de el federalismo en Bolivia ya no es un asunto nuevo, como usted ya lo mencionaba. Desde Andrés Ibáñez, pasando por el fenómeno de Zárate Vilca, y ahora recientemente con lo que se planteó el sistema de autonomías, que era avanzar un poco más en ese sistema que necesita Bolivia de descentralización efectiva para que puedan funcionar los gobiernos subnacionales. Vino el tema de la matanza en el Hotel Las Américas y el juicio primero por separatismo y luego que lo transformaron en terrorismo del gobierno de Evo Morales. ¿Cómo hacer para que la propuesta del doctor Sánchez Berzaín no sea tomada de la misma manera por grupos políticos que son enemigos de este sistema que desde mi punto de vista es muy bueno para el país? Mire, lo primero que hay que hacer es recuperar la democracia, poner en vigencia la república, porque en el Estado plurinacional de Evo Morales no se puede. El Estado plurinacional impuesto por Evo Morales, que es un Estado castrochavista, copia de Cuba, de Venezuela,
de Nicaragua, del Ecuador, de Correa, es un Estado hecho para concentrar el poder. Es un Estado más que unitarista, centralista totalitario. Nada se mueve si es que no se dispone en la sede de gobierno, en el escritorio del Todopoderoso, como en Cuba, como en Venezuela. O sea, son países en los cuales se instalan verdaderas monarquías a través de la violencia, la violación de los derechos humanos, y se respaldan con la instalación de narcoestados en este tiempo. Entonces, la primera condición para esto es que el pueblo boliviano tiene que tener conciencia que la república es la base del federalismo y del parlamentarismo. Efectivamente, el federalismo es un reclamo, es una pretensión y es una idea que tiene décadas, yo diría que tiene más de 100 años en Bolivia, porque siempre se ha querido en las regiones tener autoridad con responsabilidad y siempre se ha querido en el poder central tener autoridad sobre las regiones sin responsabilidad. Yo le voy a dar un dato. Se dice que esta es una lucha de Oriente y Occidente y que la gente del Oriente es la que quiere federalismo, pero ¿sabe cuál es el departamento al que económicamente más le conviene el federalismo en Bolivia? A Potosí. Porque Potosí, que es la producción minera más importante de Bolivia, con un sistema federal se volvería un verdadero emporio porque dejaría de mantener el resto de departamentos que tienen menos producción. En el sistema federal, cada departamento, o sea, cada estado, tiene que ver cómo va a producir dinero, tiene que ver cómo va a sostener una economía de la cual una parte va a ir al gobierno federal a efecto de sostener la educación, la defensa, las relaciones internacionales que son de carácter nacional. O sea, el sistema federal no hay nada que descubrir, está todo descubierto. En el sistema de seguridad interna hay una policía federal, en el sistema de seguridad las policías son locales, son estatales, son municipales, hay un equilibrio en ese sentido, las Fuerzas Armadas son una sola en todo el país. Eso está bajo el sistema de control absolutamente federal que mantiene la unidad nacional. En el tema de la educación, una sola educación para todo el país, porque esa es la base de la construcción y sostenimiento de la nación boliviana, que ha sido atacada y ha sido dañada premeditadamente por el castrochavismo, por la mano del traidor a la patria que se llama Evo Morales. La construcción de la nación boliviana empieza con la Revolución Nacional de 1952, que trae 4 cosas. El voto universal, que es hacernos a todos ciudadanos, que ahora no hay voto universal en Bolivia porque el voto de gente de donde están las bolsas de apoyo a la dictadura vale más que la gente en el área urbana. Igualdad y ser ciudadanos. La segunda cosa, cuando viene la tan comentada reforma agraria, es hacer a Bolivia un país de propietarios. La reforma agraria no es otra cosa que darle título de propiedad a la gente. La tierra es para quien la trabaja, eso ya se ha superado, pero hay que recordarlo. El tercer tema es la nacionalización de las minas, que en ese momento suponía evitar que hayan monopolios que estaban asfixiando al Estado, nada más. En los estados más desarrollados del mundo, los oligopolios y los monopolios no son permitidos en pleno auge del capitalismo. Y la cuarta medida, reforma educativa, para que todos los bolivianos empecemos a articular una relación de ser iguales en base a la educación. Esa reforma educativa que mejoramos y ampliamos el año 94 es una de las bases de la construcción de la nación boliviana. ¿Qué quiere decir nación? Una identidad nacional, los bolivianos, a través de un sistema de alianza para la liberación del pueblo boliviano. Y llega Evo Morales con la doctrina castrista de del 59, desarrollada por las guerrillas en los 60 y los 70, y dice, no, aquí hay 36 nacionalidades, y trata de dividir la nación boliviana. Y lo escribe en el estatuto dictatorial, que es la constitución del Estado plurinacional. Y durante todo el tiempo de la dictadura de Evo Morales ha tratado de dividir a los bolivianos. La lucha de Oriente contra Occidente él la ha exacerbado. La lucha de los sectores mestizos más autóctonos con los sectores bolivianos más occidentales, él la ha exacerbado. Ha metido el tema del racismo, porque el racismo es un instrumento de control político y de división social del castrochavismo en toda la región. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Recuperar la nación boliviana. Y el triunfo de noviembre
que derrota a Evo Morales y lo obliga a su renuncia, es el triunfo de la nación boliviana. Es la gente, el boliviano, con banderas bolivianas, reuniéndose en cabildos abiertos y diciéndole, váyase. O sea, es la bandera boliviana la que derrota el intervencionismo castrochavista. Entonces, con todo ese conglomerado de historia y de las raíces de lo que es la nación boliviana, aquí el tema es república, federal, parlamentaria, y ese es el futuro, eso es lo que podemos dejar a las próximas generaciones, porque esta lucha por el poder, para estar 3 meses, 6 meses o 2 años en el gobierno y dejar el país en más crisis, o llegar al gobierno y quedarse 14 años estableciendo una dictadura, entregando el país a potencias extranjeras, eso no es política. La política es generar una estructura para que las generaciones jóvenes puedan tomar el poder con más orden, con más institucionalidad y con más estabilidad de lo que hemos podido tener y hacer nosotros. Bien, estamos conversando con el doctor Carlos Sánchez Berzaín, en directo, en contacto desde los Estados Unidos, hablando de temas importantes como Bolivia, República Federal Parlamentaria. Y a mí me gustaría que el doctor Sánchez Berzaín nos dé ejemplo, como hay mucha gente que nos escucha vía FM y vía Facebook, quiero que le entiendan un poco más a qué significa esto. Por ejemplo, doctor Carlos Sánchez Berzaín, si usted me puede dar unos pequeños datos o ejemplos en cuanto a la salud. ¿Qué pasaría con la salud actualmente en Bolivia si es que tuviéramos ese sistema de República Federal en estos momentos? ¿Qué estuviera sucediendo? Todos los servicios y todos los sistemas esenciales van a tener un indicador de normas en el sistema federal, en el centro del poder, en la República Boliviana Federal. Pero los temas específicos de salud van a ser manejados con más que autonomía, con un sistema de gestión propia que es el federalismo en cada región. Por ejemplo, en el tema de salud, no hay dengue en el altiplano. O sea, no es una enfermedad de la que se tiene que preocupar demasiado los departamentos de La Paz, Oruro, Potosí, ni siquiera Cochabamba, Chuquisaca y Tarija, pero sí se ocupa el oriente boliviano. El tema de la tuberculosis, que en algún momento fue pandémica, es un tema que viene del occidente, de las zonas de los valles y del altiplano, y que en general tarda en afectar a la zona del oriente boliviano por la naturaleza del clima, por la naturaleza de la condición de vida que el clima determina para cada tipo de población. El tratamiento de la salud es un tratamiento diferenciado. ¿Y quién lo puede manejar mejor? Sino un gobierno departamental, un gobierno estatal en este caso, pero en coordinación en los temas fundamentales, en los temas de lo que son políticas nacionales y políticas de Estado con el gobierno federal. O sea, se trata de tener autoridad y responsabilidad en lugar donde se están resolviendo los problemas. Es una descentralización general, o sea, es más que autonomía, pero no es una disgregación del país. No es que va a ser independiente Santa Cruz, el Beni o Cochabamba, no. Más bien eso va a traer un factor de cohesión muy importante en ese equilibrio de autoridad con responsabilidad. Esa fue la razón por la que, por ejemplo, lo ha mencionado el doctor Saucedo, cuando en Bolivia se pedía autonomía, 2008-2009, y Evo Morales avanzaba con su proyecto de constituyente que terminó con la constitución del Estado plurinacional. Él no tuvo más remedio que confrontar a la media luna con masacres, con detenidos, con presos políticos, con muertos, con asesinatos, la Calancha en Sucre, la masacre de Cochabamba, el tema de Porvenir en Pando, el Hotel Las Américas, los casos de terrorismo 1 y 2. ¿Por qué? Porque estaban disputando la concentración del poder. Es mucho más difícil que haya una dictadura en un sistema federal, porque el poder del presidente de la federación es un poder importante, pero es un poder que tiene muchos más frenos y contrapesos, y es un poder que tiene mucha más necesidad de equilibrio con los gobiernos estatales. Mire usted cuáles son los países que están en una lucha en esto de la pandemia del coronavirus con niveles de efectividad y con niveles de menos conflicto.
son los países federales, porque los gobernadores a nivel local están tomando sus decisiones y el gobierno federal acompaña o no acompaña, pero esa es una dinámica en la cual, con las reglas de la democracia, Estado de Derecho, prensa libre, división e independencia de poderes, además, el otro tema que es central es la justicia. La justicia es federal, la Corte Suprema sigue existiendo, los tribunales, hay tribunales estatales y hay tribunales federales, dependiendo de las competencias, pero ahí no hay nada que descubrir, todo está escrito y hay países que funcionan con gran éxito y se pueden tomar ejemplos y trabajar sobre el particular. De lo que estamos hablando es del concepto. Un país federal, que es lo que Bolivia, en mi criterio, necesita después de recuperar la república, es un país con más libertad, es un país con más responsabilidad, en el equilibrio de autoridad con responsabilidad, y es un país más unido, porque ya no vamos a tener conflictos regionales. Lo que es posible que hayan son conflictos de competencia por determinadas actividades, pero eso se resuelve. O sea, lo que vamos a generar además es una ansia por el desarrollo, porque los departamentos convertidos en estados no independientes, estados de una federación, van a tener que generar riqueza propia para enriquecer sus departamentos. Y unos harán con el turismo, los otros seguirán con la minería, los otros empujarán el tema del gas y producirán eso como recursos locales con una referencia a lo que es la economía del Estado general. O sea, ya en el federalismo, una de las cosas que trae es que el Estado trabaja para sí mismo y le da su parte a la federación para que pueda llevar adelante esas políticas de nación que, les reitero, son relaciones exteriores, seguridad interna, educación, justicia. Bien, tenemos gente en las redes. Virginia, Ariel Muñoz dice: muy buenas tardes, amigos del programa, dice desde Panamá, es un boliviano que vive allá y siempre sigue nuestro programa. Doctor Sánchez Berzaín, dentro de todo esto, se ha fijado fecha ya de elecciones prácticamente, que podrían ser en Bolivia las elecciones generales el 6 de septiembre. Está la ley en aprobación en este momento en la Asamblea Legislativa. ¿Cómo ve usted este tema de las elecciones para este 6 de septiembre? Yo lo veo muy mal porque van a ser otras elecciones en dictadura. En Bolivia hoy día no hay ni democracia ni transición a la democracia. El gobierno de la presidenta Áñez, que tenía que ser un gobierno de transición, se ha quedado siendo un gobierno interino. Y en el interinato ha frenado y ha evitado la posibilidad de ir a la transición, porque transición quiere decir pasar de una cosa a otra, eso es transitar. Y había que pasar de la dictadura a la democracia. Entonces, ¿qué son los elementos esenciales para pasar de la dictadura a la democracia? Primero, la Constitución. Con la Constitución de la dictadura no hay transición posible. Tiene que restaurar la República, tiene que volver al Estado de Derecho. El Estado de Derecho es el elemento esencial de la democracia, y eso es con la Constitución del 67, reformada en 94, y no con la Constitución sangrientamente impuesta, que no es Constitución del denominado Estado plurinacional. Segundo, estamos en el mismo escenario que generó la crisis del fraude electoral de octubre del año pasado. Los actores son exactamente los mismos, incluido Evo Morales, que sigue mandando desde la Argentina, porque ustedes han visto las noticias que él es el que hace los acuerdos, y en Bolivia tiene sus bicubicos, tiene sus títeres que están operando de acuerdo con el sistema político que antes era la oposición funcional y que le sigue haciendo el juego a la dictadura. O sea, están tratando de decirle al boliviano que todo cambia para que nada cambie, y la dictadura sigue igual, porque la asamblea está ahí, los jueces de la dictadura, los fiscales de la dictadura, el sistema de la dictadura está completo. El único que no está es Evo. El sistema del narcoestado está completo. ¿Qué transición hay? Ninguna. Y en ese proceso vamos a ir a una elección, además en medio de una pandemia. Una elección en menos de 90 días, en la cual se supone que ya los candidatos tienen que estar en campaña, y en campaña en un país encerrado, en un país que está en cuarentenado, en un país que está sometido a controles y además con un creciente nivel de afectados por el sistema de la pandemia. O sea, jurídicamente, políticamente, social y sanitariamente, esa elección es imposible. La van a hacer, ¿para qué la van a hacer? Para que vuelva el MAS al poder. O sea, el MAS tiene el poder para que lo mantenga. Pero es posible que con esta movida el MAS en la primera vuelta saque más del 40%.
Los opositores van a decir que no, pero diciendo no están peleando entre ellos. Yanine contra Mesa, los dos contra Camacho, los tres contra no sé quién, dividiendo la opción de una votación que representa más del 60% en Bolivia o que representa cerca del 60% y que está fraccionada. Mientras que por el descontento y por el más de lo mismo que está mirando el país, con corrupción, con ineficiencia y con un gobierno que no es de transición, las posibilidades electorales del MAS suben. Ahora, además de eso, el fraude electoral, ¿acaso ha cambiado? ¿Acaso han revisado los registros electorales, los padrones electorales? No los han revisado para nada, es el mismo. El fraude, ¿acaso han devuelto el voto universal? El voto universal en Bolivia no existe, hay una gran reclamación para acabar con una ley que creo que es la 421, cuando en verdad lo que hay que acabar es la Constitución del Estado Plurinacional, porque ahí está la esencia de la inexistencia del voto universal. Hay posibilidad de hacer ley 421 en el Estado Plurinacional con la Constitución castrochavista. No había posibilidad de hacer ley 421 en la República de Bolivia porque el voto universal se respeta y porque hay garantía constitucional. Entonces ya le he enumerado 5 problemas. Hay más. Y a eso le quieren llamar elección y le van a decir al mundo que esa elección reemplaza o mejora o cambia las cosas con relación a la elección del 20 de octubre. Si inmediatamente después de esa elección Evo Morales ha dicho que va a volver al país para ser, ya no el presidente, será una especie de rey, una especie de monarca, del que el presidente que él va a poner, que ha sido su ministro durante el tiempo de la dictadura, Arce Catacora, será el títere. Entonces tendremos en Bolivia un emperador, una especie de inca o de qué nombre se irá a poner. No se olviden que él se ha coronado en Tiwanaku cuando llegó a la presidencia y va a tener un ejecutivo que va a ser la tecla, y si no llegan a eso, el presidente que salga electo va a ser tan débil que el MAS va a seguir en el poder. Así el MAS no tome la presidencia, va a controlar el 50% de la asamblea. Los jueces van a seguir siendo de él, los fiscales son de él, todo el sistema de la estructura nacional es de él, la constitución es de ellos y nada va a cambiar y nunca vamos a llegar ni al federalismo ni al parlamentarismo porque eso pasa por la república. O sea, les resumo, las elecciones del 6 de septiembre son una farsa, son elecciones en dictadura. Lo que hay que hacer y la obligación del gobierno de Yanine Áñez era cambiar las condiciones para hacer elecciones en democracia, y eso no hay. Doctor, ¿usted cree que si es que hubiese la posibilidad y la voluntad política, que lo que ahora no tienen muchos, la voluntad política de volver a recuperar la constitución política del Estado, de la República de Bolivia, ¿cuánto tiempo usted cree que demoraría en convocarse a esas elecciones o cuánto tiempo cree usted que es prudente? Una vez restaurada la República de Bolivia, no hay más plazo que 90 a 120 días para la elección en democracia, porque esa es una elección muy rápida. Ahora, yo quiero decirle, los políticos que usted ha mencionado, no es que tienen reticencia, no, tienen miedo, porque el retorno a la República acaba con ellos, acaba con sus pegas, acaba con el sistema dictatorial del cual tienen ahora la mamadera. O sea, el retorno a la República de Bolivia quiere decir que se acabó la Asamblea Nacional, que se acabaron los jueces de la dictadura, que se acabaron los fiscales de la dictadura, que tienen que rendir cuentas, tienen que rendirle cuentas por la corrupción de 14 años, que no han rendido cuenta ninguna. Si es el Tribunal Supremo Electoral, no puede llevar adelante ni el juicio por los delitos infraganti, que todos los bolivianos y todo el mundo ha visto hacer Evo Morales en la elección del 20 de octubre pasado. ¿Qué prueba más quieren? Si está en cámaras, han metido presos a unos cuantos miembros del ex Tribunal Supremo Electoral y ya los han sacado por la otra puerta, no hay nadie preso. El actor principal es Evo Morales, su cómplice principal es Arce Catacora y está de candidato, y el instrumento del delito, que es el MAS, es el partido político más importante de Bolivia. ¿Cómo no se va a llamar eso elección en dictadura? Y no quieren cambiar los políticos, no es porque tienen algún tipo de reticencia jurídica o tienen alguna posición filosófica, tienen miedo porque tienen que perder el poder que detentan indebidamente y tienen que rendir cuentas. Ahora, hay dos maneras de que eso va a suceder: o en un acto de conciencia de esta gente, o la juventud y el pueblo boliviano los va a volver a empujar.
porque el tema de noviembre del año pasado es una tarea que el pueblo boliviano ha dejado inconclusa porque la dejó en manos de un gobierno que tenía que ser transitorio. El gobierno hizo, el país, la movilización de la resistencia civil, de los comités cívicos, de los cabildos, logró que el dictador se vaya. Y ahí recibió un endoso un gobierno para hacer la transición. Cero transición. Video, ahora sí. La imagen se fue, lo escuchamos perfectamente. Estaba diciendo la cosa delicada, ¿no? El proceso de recuperación de la democracia en Bolivia y de la libertad está en medio camino. Ha salido el dictador, no ha salido la dictadura, pero el pueblo se puede volver a movilizar. Ojo con la gente que cree que siendo opositor funcional o siendo candidato en el sistema dictatorial cree que está resolviendo las cosas. Bolivia tiene una crisis muy complicada, tiene una crisis política, tiene una crisis social, tiene una crisis económica, tiene una crisis estructural. En Bolivia no sabemos ni cuánto es la deuda externa. O sea, no es cuestión de hacer una elección en dictadura y decir que venga un presidente, eso va a explotar, la gente va a volver a las plazas, la gente va a volver a las calles, la gente va a volver a los cabildos y la gente va a volver a la república. Eso es irremediable. No estamos discutiendo el qué, estamos discutiendo el cuándo, porque hay un grupo estructurado de políticos funcionales, tradicionales, y del sistema castrochavista de delincuencia organizada que resiste ese cambio. A propósito de lo que dice usted, doctor Sánchez Berzaín, dice María José Montalbán en el Facebook, dice, ¿cuál sería el procedimiento para volver a Bolivia un estado federal? La primera pregunta. Ariel Muñoz, desde Panamá, un boliviano que vive allá, dice, la propuesta del doctor Sánchez es viable, sin embargo debemos concentrar todos los esfuerzos para volver a la República de Bolivia primero, dice. Y dice Ariel Muñoz, dice, doctor Sánchez, en su criterio, ¿cuál es la razón por la que el actual gobierno no hace lo necesario para volver al Estado de Derecho? Son las dos preguntas de la gente que nos está siguiendo en el Facebook, doctor. A ver, esto es como una hoja de ruta, tiene etapas. Lo primero que hay que hacer es, salió el dictador, tiene que salir la dictadura. La dictadura no ha salido, no hay transición. La manera de que salga la dictadura es volver a la república. Coincido plenamente con el doctor que escribe, el camino es la república. Solamente en la república se puede encaminar un sistema federal y un sistema parlamentario democráticamente, porque ese es el Estado de Derecho. Y además ese es un sistema de reforma parcial que va a terminar en referéndum, pero reforma parcial se van a cambiar 5, 20, 50 artículos de la Constitución, lo que sea necesario, pero se va a establecer un sistema federal y parlamentarista. Ahora, lo primero es la república, lo primero es el Estado de Derecho, y en eso agradezco la opinión favorable del abogado que escribe desde Panamá. El otro tema que se menciona, ¿por qué no hace esto la presidenta Yanine Áñez? Hay que preguntarle a ella. Ella ha recibido la presidencia de Bolivia como un mandato para hacer una transición. Y hoy día de transición hay cero, porque transitar de nuevo es ir de la dictadura a la democracia. ¿Qué transición hay? Con la asamblea abierta, con la constitución del Estado plurinacional funcionando, con los jueces de la dictadura, con todo el sistema de fiscales y el sistema constitucional de la dictadura, con el padrón electoral de la dictadura, con cero acusaciones y procesos de rendición de cuentas contra la dictadura y con Evo Morales dando órdenes desde Buenos Aires. O sea, nada, ellos son los que tienen que responder eso. ¿Por qué le están faltando al mandato del pueblo boliviano de noviembre del año pasado de hacer una transición a la democracia? Que ha dicho nuevas elecciones, pero no son nuevas elecciones en dictadura, son nuevas elecciones en democracia, porque si no, no sirve. Elecciones en dictadura, ahí está Evo Morales, él se hubiera quedado ahí, hay mucha gente que lo dice. La gente boliviana en los sectores que comentan esto en las redes y en la gente en general, está empezando a decir, ¿qué es esto? Era lo más, con Evo el tema funcionaba, hacía fraude, se sabía, robaba, pero esto, aquí no hay ningún cambio, de eso se trata, cambio, esa es la transición, y esa es una pregunta que hay que correr en traslado a la gente que tiene poder.
En su criterio, doctor Sánchez, ¿usted cree que el gobierno actual está traicionando al pueblo boliviano que se manifestó en búsqueda de la recuperación de la democracia en Bolivia? Mire, yo creo que está incumpliendo su obligación. Cada gobierno, cada poder ejecutivo tiene un mandato. La gente que llega por elecciones tiene un plan de gobierno que tiene que cumplir. Para eso son las elecciones. En el caso de este gobierno, que ha sido un gobierno de emergencia generado por una crisis de fraude electoral y de resistencia civil generalizada, él tenía un mandato, transición a la democracia. Ese es el mandato que hay que analizar. Con pandemia o sin pandemia. ¿Dónde está el mandato que el pueblo boliviano dio en noviembre de transición a la democracia? ¿Qué ha cambiado en Bolivia? No ha cambiado nada. Han cambiado los nombres y la gente que estaba en la oposición a Evo Morales está parte de esa en el gobierno y los otros están de candidatos. Hay algunos actores nuevos, pero todo bajo la Constitución y las leyes de la dictadura y no ha cambiado nada. O sea, ese es el problema. Bien, Virginia. Bien, ya estamos a punto de cerrar el programa. Interesante análisis que nos ha hecho el día de hoy, pues con el invitado, el doctor Carlos Sánchez Berzaín, desde los Estados Unidos, hablando de este tema tan importante y que muy pocas veces tenemos la posibilidad de que alguien nos los explique bien, que alguien nos los detalle, nos los analice, y este ha sido un buen programa de análisis y de explicación de la Bolivia, República Federal, participativa y con la independencia, por supuesto, parlamentaria y con la independencia donde obliga, que es lo que me llamó la atención y que de seguro a mucha gente que no maneja mucho los temas técnicos o el lenguaje técnico, obliga a cada departamento a ser productivo. Ayuda a cada departamento a que busque y se ingenie la forma de producir para tener ese acceso a los recursos. Eso es pero muy importante y como lo decía, Potosí sería un gran departamento productivo. El más rico de Bolivia. El más rico de Bolivia, en síntesis. Sí. Por lo y que mira produce. la atención que tiene, porque todos los recursos de Potosí van al gobierno central, el gobierno central se lo gasta en presupuesto, se lo gasta en salarios, se lo gasta en lo que quiere, distribuye un poco al resto del país, y el presupuesto general es un presupuesto concentrador, centralista, y Potosí tradicionalmente ha estado por debajo de las líneas de pobreza y sigue así. Entonces los potosinos, como los cruceños, como los cochabambinos, como los pandinos, como todos los bolivianos, tarijeños, paseños, tendrían la ocasión de practicar en el sistema federal la regla de autoridad con responsabilidad. En vez de estar pidiendo al supremo gobierno de la nación que me haga esto, que me haga el otro, se dice, necesitamos hacer esto, ¿cuánto va a poner el gobierno federal? Nosotros estamos aquí listos a poner nuestra parte. Cambia la dinámica. Así es, sí. Definitivamente sí, tiene toda la razón, doctor, en ese sentido. Muchos bolivianos lo venimos buscando eso. En la parte final, doctor, su mensaje final para el pueblo boliviano con relación a lo que hemos hablado acá y lo que se viene, porque esto de las elecciones aparentemente no tiene reversa. Mire, las elecciones lo que no tienen es futuro, porque no están hechas para llevar a Bolivia a la democracia ni para cambiar la situación. Las elecciones son más de lo mismo, lamentablemente, y yo creo que lo que viene es una crisis peor. ¿Llegaremos a las elecciones o no? Eso es muy frágil la situación. Son unas elecciones a las que se opone la propia candidata Yanine Áñez y se opone el candidato Camacho, y el acuerdo del MAS con Mesa y con otros candidatos ha hecho posible aquello, con un Tribunal Supremo Electoral que ha decepcionado a todo el mundo, porque es un tribunal que no ejerce autoridad, sino que se acomoda a consensos, y que hasta ahora no ha tenido el valor civil ni siquiera de ser acusador contra Evo Morales por los delitos de fraude electoral de octubre y noviembre del año pasado. Entonces, en ese escenario, mi mensaje al pueblo boliviano es mantenerse expectantes. El pueblo boliviano ha tenido un gran triunfo en octubre y noviembre del año pasado a través de la resistencia civil. Ha entregado un mandato que no se está cumpliendo, y lo que el pueblo boliviano quiere es democracia, es libertad, y no tenemos eso. O sea, hay que seguir trabajando
para que las autoridades y la gente responsable de esto cumplan, porque no es un pecado ni es una ofensa y no tiene que ser motivo de que el gobierno ni se enoje ni empiece los señalamientos o las amenazas cuando se le dice cumplan el mandato que tienen. Transición a la democracia, y la elección así como está planteada no es de transición a la democracia, entonces algo tendrán que hacer, y el algo que tienen que hacer es muy sencillo: un decreto presidencial reconociendo la vigencia de la Constitución Política del 67-94 y restaurando la vigencia de la República de Bolivia. Entonces vamos a ver cómo todos los de la dictadura, toda esta gente echan el grito al cielo y seguramente quieren generar una situación de conflicto, pero ahí está el pueblo lo que quiere es volver a tener libertad, democracia, tranquilidad, estabilidad. La regla de la democracia es una previsibilidad. Hay que saber lo que va a pasar, por eso el mandato de un presidente es de 5 años, por eso sabemos cuándo es la elección, por eso sabemos que la gente cuando llega a una función pública tiene que declarar sus bienes y cuando se va tiene que hacer la misma declaración. Previsibilidad. Han liquidado ese concepto y ojalá se lo puedan recuperar. Bien. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Esperamos que su propuesta vaya para adelante. Lo vamos a seguir molestando en cualquier oportunidad porque la lucha y el debate continúa, doctor. Un apunte, eso de su propuesta es muy pretencioso. Yo lo único que hago es recoger el criterio del pueblo de Bolivia. Esta es una conjunción, es un resumen de lo que Bolivia quiere. Bolivia quiere república, Bolivia quiere federalismo y Bolivia quiere parlamentarismo. Porque Bolivia ya es parlamentaria, ahí están los municipios. O sea, todos los municipios son parlamentarios. ¿Qué más que hacer el gobierno central parlamentario y dejar que deje de ser central? O sea, yo prefiero que el proyecto no tenga nombre porque eso puede irritar a alguna gente que le gusta mucho la figuración. A mí no me importa ni el color del gato ni el dueño del gato. Yo quiero que case ratones y en este caso cualquiera se puede apropiar del proyecto siempre que lo podamos llevar adelante. Gracias, doctor, nuevamente, y lo vamos a estar molestando cualquier ratito. Que esté bien. Muy amable. Gracias. Radio Atlántica es tu